Gloria a Dios. Ay, a lo mejor vas a tener que bajar un poquito el micrófono, Tania, porque si no, ya está gritando. Bueno, así como estamos, santo Dios, estamos llenos hoy. Gloria a Dios. Can you do it? Can you do it? Okay. ¿Qué funciona? Okay, thank you. Recording. Can you lower 14 a little bit? Oh, right. Can you lower 14 a little bit? Because then I'll be screaming. It sounded too loud, too loud. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. ¿Por qué? No me ayuda, inclina su rostro y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Que sea Él el que entregue esta palabra el día de hoy y no aquí el hermano Vázquez hablando cosas así. Ayúdame a orar. Padre, en el bello nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el privilegio, Padre, de poder estar aquí en tu casa el día de hoy. Señor, el día de hoy, jueves, venimos a buscar tu presencia, Señor. Venimos a buscar tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra, Señor, que nos ayude a entender, que nos haga ese crecimiento espiritual que solo tú puedes dar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús ponemos este servicio en tus manos, también esta prédica, que no cometa violación alguna a tu palabra. Te pido que me unjas, al igual que a mis hermanos, Señor, para que el entendimiento llegue en ambos lados. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ahora no traje el control, pero Tania va a estar el control. Si puedes poner el tema del día de hoy, Tania. Y voy a seguir con la prédica de la Biblia. La semana pasada mi computadora no estaba, o sí estaba, no la encontraba, pero quiero seguir con el tema de la Biblia. ¿Por qué es importante conocer la Biblia? ¿Por qué es necesario conocer la Biblia? Déjame decirle que hay tanta información que está siendo mal dada a la gente y mucha gente simplemente está creyendo cosas que en veces no sabe cuál es el motivo de esa prédica, cuál es el motivo de la palabra, qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Y Señor ponía en mi corazón que empezara a instruir a la gente sobre su palabra, porque me decía el Señor que la gente que no tiene su palabra va a ser engañada. Mucha gente va a ser engañada. Y es algo muy triste, porque es algo que el Señor nos ha estado diciendo desde hace mucho tiempo, que lo meditemos de día y de noche. De hecho, eso a Él vino. Y una de las cosas que quería hablar es en cuestión de qué hace la diferencia de la palabra cuando nosotros la leemos y cuando nosotros la entendemos. Y una de las cosas que estaba cubriendo en la palabra es la diferencia entre la Biblia cristiana o protestante y la Biblia católica. ¿Sí? Mucha gente se pregunta, pero ¿hay diferencia en las Biblias? Sí, son diferentes. La Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante, que es la Biblia cristiana. Voy a hablar de eso para que me entienda, lo voy a poner aquí en la pantalla. Entonces, este tema es súper interesante. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando empezó la iglesia, tienen que entender una cosa, que esto se dice, y he escuchado gente en TikTok que habla de estas cosas, y dice que usted no tiene que ya leer el Antiguo Testamento, porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Y una cosa que yo decía que eso no es cierto, porque cuando Jesús vino, Él predicó del Antiguo Testamento, y vino a hablar de la ley, y vino a darnos la gracia. Por eso es importante que entendamos que todavía el Antiguo Testamento es válido, y va a seguir siendo válido por siempre, ¿sí? Porque son los fundamentos básicos. Otra cosa que yo enseñaba y hablaba de cosas de cómo se determinó qué libros deberían estar en la Biblia. ¿Alguien recuerda cuál fue la diferencia que mencioné? ¿No? Nadie, ya pasó tiempo desde ese día. Bueno, la razón que se escogieron, hay dos versiones. Está la versión griega, que es la traducción del hebreo, que es la que usan los católicos, y la versión hebrea, que es la que usan los protestantes. ¿Qué pasó? Es que durante el tiempo donde Jesucristo andaba predicando, que anduvo predicando en Grecia, ¿verdad? Anduvo predicando en Galilea, Jerusalén, todos los alrededores, se usaron varios libros, porque en este tiempo no había Biblia. Cuando Jesús andaba predicando no había Biblia, estaban simplemente los que conocemos por los rollos de la palabra, de Isaías, todos estos que conocemos, y entonces ellos hablaban y se tuvieron que hacer traducciones para que otra gente entendiera, ¿sí? A base de esto se quedaron 7 libros, y si lo puedes poner, Tania, creo que es el que sigue. Tengo un versículo primero, dale. Ok, quiero que lea esto primero conmigo. ¿Sí? Deuteronomio 17, 18 al 19. Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos en obra. Cuando vino Jesús no se mortificó cómo se iba a escribir la Biblia. Jesús estaba basando en los libros que ya estaban escritos, y la gente que empezó a conocer de su palabra iba a ser enterada por la gracia de Jesús, iba a interpretarlos. Pero para esto era muy necesario lo que Jesús estaba diciendo y estaba compartiendo. Y si le das al otro slide, Tania, por favor. Creo que lo tengo en orden. Ok, estos son los libros que se conocen que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y de hecho son, ¿cuántos libros? 8, ¿sí? Y si usted mira el Antiguo Testamento en una Biblia católica, habla el libro de Tobit, de Judí, de Sabiduría, de Eclesiastés, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, ¿sí? Y otras adiciones de Esther y Daniel. Estos se quedaron en el Viejo Testamento. Cuando vino Jesús y nos entregan el Nuevo Testamento, la nueva palabra es revelada, es anunciada, existe lo que se conoce el Nuevo Testamento. Este no cambia en la iglesia católica ni en la iglesia protestante, o los que creen en Cristo, los protestantes, porque ambos creen en Cristo, ¿sí me entienden? ¿Por qué le digo esto? ¿Qué es lo que determinan para usar la iglesia protestante? No fueron los protestantes en sí. En ese tiempo los judíos empezaron a ver lo que era la palabra, y ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Usted habla con un judío hoy en día, el último libro de la palabra que ellos cargan es Daniel. El Apocalipsis de ellos es Daniel, es el último libro. Y nosotros, y lo que se conoce por la iglesia tradicional católica, tiene el libro de Apocalipsis, que es el libro de revelación, que se conoce en inglés. Hasta ahorita no me lo he perdido, ¿me entiende? Hay algo interesante, porque cuando se empezaron a leer las escrituras, se quedaron muchas tradiciones en estos libros. Estas tradiciones en estos libros, por ejemplo, en el libro de Macabeos, se nos habla de que hay que orar por los muertos, ¿sí? Se tienen que dar ofrendas por si alguien se murió. Dice, pues vas a ofrendar y a eso esa gente va a poder llegar al cielo. Contradice totalmente lo que hizo Jesús. ¿Qué le digo con esto? Que si Jesús tenía otra opción que no fuera morir en la cruz, y donde alguien podía orar por los muertos, porque alguien se murió, se portó mal o no vivió una vida de acuerdo a Dios, quiere decir que un familiar, un amigo, un conocido podía decir, no, pues yo voy a orar por él para que llegue al cielo. Y eso es lo que se cree en estas escrituras, que es lo que habla, ¿sí? Habla de eso. También habla de otros rituales, como pagar para que ya la persona no esté en el purgatorio, ¿sí? Que es un lugar como de espera. Es decir, si alguien se muere, queda en un purgatorio que se conoce, se ha predicado por muchos años, y entonces si el alma recibe suficientes oraciones y hay suficientes ofrendas, esa persona tiene la oportunidad de pasar al cielo. ¿Qué es lo difícil de esto? Lo difícil de creer de esto es que quiere decir que entonces nosotros tenemos el poder de mandar a la gente al cielo cuanto nosotros queramos, porque los queremos, porque los apreciamos, porque nosotros decimos, era una persona buena. Es por eso que estos libros no pasaron más adelante, porque tiene que ver que esto tenía que ver con los griegos, ¿sí? Entonces, cuando entró Martín Lutero, que vino a pelear el imperio, es bien interesante porque este tipo fue el que empezó la iglesia protestante que conocemos hoy. Lo que usted quizás no sabe, que él pensó, dijo, bueno, ahora que ya vino Jesús, voy a hacer directamente de los libros hebreos, de los judíos, voy a sacar las traducciones y se las voy a poner enfrente para que entiendan de Dios. Pero los judíos no quisieron nada. Hasta el día de hoy muchos de ellos no quieren nada con Jesús. De hecho, prohíben leer el Nuevo Testamento. No lo conocen, no lo leen, no quieren saber nada, ¿sí? Y lo interesante que Martín Lutero se enojó tanto, y usted lo puede checar esto en Google, se enojó tanto con ellos que los llamó los puercos judíos. Usted sabe que los judíos no comen puerco. De hecho, hizo una estatua de una puerca donde estaban comiendo como si tuviera cochinitos alimentándose del cochino, y dijo que esos eran los judíos. Tanto se enojó este hombre con ellos que de hecho puso una lista de 97 cosas de que había que matarlos, había que quemarlos, había que quitarles sus casas, había que quitarles sus descendencias. Si usted busca, hay una iglesia, no me acuerdo el nombre ahorita, pero se llama Huiteca o algo así, y ahí está la lista
donde dice que todo lo malo que se le tienen que hacer a los judíos. ¿Por qué le digo esto? Porque eso fue lo que Hitler usó para matar a los judíos. Y le decía a los judíos, aquí está escrito que se les haga todo esto. Y hoy en día esa lista permanece todavía, tiene 95 puntos donde habla de todo esto. Es increíble, pero la historia ahí está, ¿sí? De ahí viene donde Martín Lutero lo conocemos, que ayudó a que se pudiera distinguir la palabra de donde venía, hebrea, pero también hizo muchas cosas malas, ¿sí? También se fue contra los judíos porque los judíos dijeron, yo no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada del tal Jesús, y no lo pueden entender. ¿Qué es la diferencia? Tanto los católicos como los protestantes hablan de lo que es necesario, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que importa es el Nuevo Testamento. Cuando la gente se pone a pelear por libros, no, que este tiene este libro, que este no tiene ese libro, no importa. Lo que importa es qué es lo que dice el Nuevo Testamento, en que los dos están de acuerdo, que la única salvación es ¿quién? Cristo. ¿Sí me entiende? Le digo de esto y le paso esta información porque hay mucha información que ya está en la Biblia, pero la gente no la entiende y está confundida, ¿sí? Le doy un ejemplo sobre estos libros. ¿Pasa, Daniel? Aquí está. No sé si lo puede ver por la luz, pero esto es lo que estoy hablando. ¿Cuáles son las características entre estas dos Biblias? La católica tiene 73 libros. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento ellos dejaron estos últimos 8 libros que están aquí, que estoy mencionando. Pero el Nuevo Testamento sigue teniendo los mismos. Y en cuanto a la iglesia, en cuanto a la protestante, tiene 66 libros, pero se va estrictamente a la traducción hebrea, a lo que hablan los judíos. ¿Se me entiende? Y la otra es una traducción, como que le hubieran tratado de explicar y le entregaron una traducción. Sigue adelante también. Fíjense lo que dice Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Usted ha escuchado del mago en la Biblia? Voy a repetir lo mismo. ¿Usted ha escuchado del mago en la Biblia? Así, el mago. ¿De dónde está saliendo Vázquez con que ahora que hay un mago en la Biblia? Hay un mago, y no nomás uno, hay varios. Pero vamos a hablar de un mago en la Biblia. No está hablando de los que se conocen por los 3 reyes magos, que mucha gente conoce. Ajá, yo me agarro de ahí. No estoy hablando de ese. Pero es interesante su historia, porque tiene que ver con este versículo, en cuanto que uno piense que uno se puede salvar a sí mismo, o uno puede hacer las cosas que no le agradan a Dios y pensar que uno va a ser salvo. Y eso es lo que me quiero enfocar, de que cuando uno decide buscar a Dios, es mejor que aprendas qué es lo que nos dice la palabra. ¿Le puedes dar el siguiente versículo, Tania? Por favor. Y eso es lo que dice aquí, estamos leyendo en Gálatas. Voy a leer Gálatas. Gálatas dice así, Gálatas 5:9, Dios habla hoy, dice, se dice que un poco de levadura hace que fermente toda la masa. ¿Qué es eso? Que se echa a perder con poquita información mala, se echa a perder todo, ¿sí? Y yo hablaba con alguien que una vez me decía, dice, bueno, ¿y cómo sabes qué es lo correcto? ¿Cómo sabes lo que está bien? Digo, imagínate que te dan un sándwich a que te comas y te dicen, pero en alguna parte del sándwich tiene poquito veneno. No creo que te haga daño, pero ahí está. Tiene poquito veneno. ¿Se lo comería? Para adivinar dónde está y para saber qué tanto es, dice, no, mejor ni me lo como, porque me va a hacer daño. Eso de andar averiguando, pues cómete hasta aquí y lo demás no te va a hacer mal, no funciona. Tiene que ser completo, que esté bien o no. Está contaminado, ¿sí me entiende? Fíjese lo que hablamos a la siguiente slide del mago. Yo le decía, ¿usted sabe quién es el mago? Y le voy a decir que lo busque en su Biblia, para que sepa de quién estoy hablando. Quizás algunos saben, quizás algunos no, quizás algunos les trajeron memoria, pero está en Hechos, vaya a Hechos 8, y voy a estar leyendo del 9 hasta el 22. Y eso es lo interesante que dice de este tipo. En este tiempo Jesús ya había resucitado y Jesús ya se había ido al cielo. Y se quedaron la gente que conocía a Cristo a predicar la palabra. ¿Sí? Para este tiempo ya estaba Pablo predicando y estaba juntándose con los discípulos y andaba por todos lados hablando de la palabra de Dios. En una de esas
fueron a predicar, dice la palabra, que fueron a predicar, y al llegar ahí se toparon con mucha gente que tenía hambre de Dios. Y fíjense lo que dice aquí, Hechos 8 del 9 al 11, voy a leer primero, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía, ¿qué? La magia en aquella ciudad, o hacía brujería, ¿sí? Como quizás adivinador, o hacía sanamientos. ¿Cuánta gente usted conoce que en veces que van a que le den una barrida, que con unas hierbas, o que vayan y hagan algo, algún tratamiento, vamos allá con aquel que me sobe y que me haga estas cosas? Dice uno, pues ¿qué tiene de malo? Son hierbas, ¿sí? Este tipo se usaba mucho, se hacían muchas estas cosas. Dice que estaba este hombre y dice que hacía magia en aquella ciudad. Dice, y había engañado a la gente de Samaria, que era donde estaban predicando, ¿sí? Ya mucha gente pues le tenía fe al tipo, porque dice, no, pues vas con él y ahí te hace un trabajito y ya sales bien a todo dar. Dice, haciéndose pasar por algún grande, ¿sí? Yo recuerdo en Monterrey años atrás, no sé si lo mencioné aquí, y me juntaba con unos amigos y ellos eran muy devotos de santos. Y me acuerdo que un amigo me dijo, no, que aquí va a venir, viene una señora que se posee del Santo Niño de Atocha, creo que le decía, que era un espíritu que llegaba y daba sanación. Y dijo, y puedes venir, si tienes algún problema, pues lo sana. Y a mí me dio curiosidad, dije, ¿cómo que lo sana? Y dijo mi amigo, no, pero si no estás bien, pues te puede poseer. Y ahí me echó un rollo. Yo le estoy hablando que yo tenía como 12 años, ¿sí? Entonces dije, pues voy, pues ya fui, ¿verdad? Quería ir a ver el chisme, a ver qué era lo que estaba pasando. Y me dijo, ok, mira, pues te sientas aquí, ahorita va a llegar la persona y va a empezar a orar y tienes que cerrar los ojos. Dijo, pero no cruces los pies, porque si cruzas los pies no sé qué show. Me dio una explicación que no me acuerdo ahorita, para serle sincero. Yo nomás estaba así, sí estaba en hombre. Y en eso la persona empezó a respirar y a hacer ruido y luego a escupir y a mover las manos y total le cambió la voz, o pretendió que le cambió la voz, y empezó a llegar varias gente. Y yo pues ya se imaginará, estaba sentado, muchacho de 12 años ahí viendo y dije, a ver ¿qué va a pasar? Y les empezó a hacer barridas a la gente y que los iba a sanar. Y yo lo oía y se sentía una presencia ahí, pero no se sentía una presencia como la que nosotros conocemos del Espíritu Santo, se sentía una presencia pesada. Y yo decía, ¿qué es esto? Hay algo aquí, pero no sé qué. Del miedo no me moví, pero los ojos los tenía de tamaño, viendo qué era lo que pasaba. Larga, corta, le puedo decir que después la persona acabó, hizo ese rito y supuestamente el espíritu se fue y ahí nos vemos. Y ya me preguntó mi amigo, ¿qué piensas? Le digo, pues es que ya hasta miedo me daba mirarlo, con todo lo que me dijiste. Estaba bien aquí agarrándome los pies, no los fuera a cruzar, porque ya ve que uno está sentado y luego esa edad quiere andar moviendo los pies, y me dio miedo. Y ellos creían en esto. ¿Por qué le cuento esto? Porque similar era esto a lo que está hablando en este caso de este hombre. Pero aquí está lo interesante de este hombre. Dice, a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el grande poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Déjame decirle algo. Y esto lo he escuchado de gente que hace brujería. No existe la magia buena. Existe la magia blanca, la magia negra, la magia roja, la verde. La tienen por colores, la tienen por diferentes. La magia blanca que dicen es porque oran y invocan según ellos ángeles, que dicen el Padre Nuestro, que dicen, pero no existe, son demonios, ¿sí? La negra tiene que ver con rituales. La roja tiene que ver con amor o sacrificios de sangre, ¿sí? La verde tiene que ver con hierbas. Esto lo contaba una mujer. ¿Cómo decía esto? Dice, es que estos espíritus existen y realmente toman posesión de la gente y hablan. Solo que tú percibiste es cierto, eso pasa, pero no es un ángel. Pretenden invocar a Dios porque conocen la Biblia muy bien y tienen ley, pero es como manipulan y te empiezan a hacer creer estas cosas. ¿Le puedes dar al siguiente, Tania? Hechos 8, 12, 13. ¿Sí? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres,
Y luego fíjese el 13 lo que dice, también creyó Simón mismo, dijo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? Entonces dicen, pues se convirtió el hombre, se hizo creyente, pidió perdón, se bautizó. Pero este no estaba atónito o creído porque hubiera creído. Este estaba viendo cuánto billete iba a sacar. Si él podía hacer lo que estos hacían. ¿Sí? Él realmente en su corazón no pensaba cambiar. Pensaba seguir haciéndolo, pero con una nueva educación. ¿Sí? Yo tomé un curso, ahora estos sacan demonios. Ahora yo voy a poder hacer lo mismo. Voy a hacer un upgrade. ¿Sí? Me voy a hacer mejor. Y luego fíjese que en el 14, ¿estamos al 14, Tania? ¿Sí? Aquí empieza lo interesante, porque él ya veía que esto pasaba y los andaba siguiendo, andaba caminando con ellos y veía cómo predicaban y cómo hacían estas cosas. Y este hombre dijo lo mismo, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron a Samaria y habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. So, andaba Pablo y Felipe haciendo esto. Y luego dijeron, no, pues anda predicando Pablo y anda hablando de todas estas cosas. Y se le pegó más gente que está recibiendo el Señor. Y dijo, no, pues allá va Pedro y allá va Juan para atrás. Y les van a ayudar a predicar. Y cuando llega Pedro y Juan, dice, los cuales habían venido orando por ellos. Ellos estaban orando por Pablo y por Felipe, que andaban haciendo la obra, hablándole a la gente de Dios. Dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Si ustedes se imaginan, están dos hermanos aquí hablando de Dios, predicando la palabra, y en camino vienen unos hermanos y Señor, mándales el Espíritu Santo. Mándales el Espíritu Santo, protégelos, como uno oraría por alguien porque sabe lo que están haciendo, ¿sí? Porque aún no había descendido el Espíritu Santo, ¿sí? Dice aquí la palabra, dice, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ellos, en el capítulo 17 y 19, adelante también, dice, entonces ellos le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la posición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, ¿qué es esto? ¿Sí? Vio que estos estaban ya con la presencia, podía sentir la presencia del Espíritu Santo, y fue el que les dijo, hey, ¿y eso por qué yo no lo tengo? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo que ustedes? ¿Cuánto sale? Literalmente, ¿cuánto sale para que yo pueda hacer lo mismo? Si ellos no pueden hacer y tienen Espíritu Santo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo no puedo orar y que alguien sea liberado de un demonio o que no esté enfermo? Y les ofreció dinero, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Dice, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Luego el 20 al 22. Y aquí Pedro le da un tómala. Te lo sienta en un bloque de hielo. Hechos 8, 20 al 22. Fíjense lo que dice. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué les estoy hablando de esta palabra? Tuvimos el evento de varones el viernes y yo predicaba sobre Judas. La historia de Judas es bien interesante porque nos dice muchas cosas de cómo el Señor trabaja y opera. Este hombre, como quien dice, andaba con los hermanos de la iglesia, se arrepintió de sus pecados, se bautizó y andaba con ellos porque oraran para que hubiera libre, pero él no lo podía hacer. El espíritu de él no sentía el Espíritu Santo, fíjese. Y luego cuando se da cuenta que existe esto que se llama el Espíritu Santo, ofrece dinero para poder cambiar su condición y poder hacerlo. Ahí Pedro se dio cuenta que no tenía intención de cambiar quién era. Tenía intención de hacer dinero o sacar ventaja. Y realmente, aunque se había pedido perdón y había sido bautizado, no era de ellos. Aquí está lo interesante de eso. Hay mucha gente que puede aceptar a Cristo y se puede bautizar, pero si realmente no escudriña la palabra y no entiende lo que dice la palabra, están vacíos. ¿Sí me entienden? Porque muchas veces por emoción podemos decir muchas cosas, pero lo tenemos que sentir aquí en el corazón,
¿sí? Yo no le voy a decir cómo se siente cuando viene el Espíritu Santo, porque eso solo Dios se lo puede hacer sentir. Uno siente una paz, siente una tranquilidad. No a todos les habla Dios al oído, como mucha gente dice, no, Dios me habló. Para todos le hablan. Dice, Dios, ¿qué le echó a la comida? Échale pimienta y échale sal. No, Dios no dijo que le echara sal, que le echara pimienta. Dios no opera así, ¿sí? Dios nos hace sentir en el corazón. Mucha gente usted escucha que dice, Dios me habló. Déjeme decirle algo, que los demonios también hablan. Y también tientan. Y también nos hacen creer cosas, ¿sí? Mucha gente se sorprende por lo que ve, y le doy un poquito de información. No le puedo dar mucha porque si me lo llevo hasta arriba después se me pierde. Pero vamos como gente en este mundo experimentando cosas que la gente no se da cuenta que ya están escritas. Le doy un avance nomás para que me entienda. Usted escucha que se habla mucho de aliens y que ovnis y que todo eso. Dice la gente, hermano, pero ¿qué dice de la gente que da testimonio y dice que los adoptó un alien y que se los llevó y que les hizo tantas cosas? ¿Usted cree que eso sea cierto o no sea cierto? Porque hay muchos testimonios, hay mucha gente y da mucha información. Es imposible que no haya pasado. Déjeme decirle que sí lo creo. Y usted dice, ¿por qué? Porque no es nuevo. Si usted lee Génesis dice que los ángeles caídos fueron y tomaron mujeres para ellos, ¿sí? No estaba permitido que se mezclaran con la gente, pero estos ángeles pecaron y vinieron y adoptaron, violaron, tomaron mujeres a la fuerza, también hombres, y por eso existieron los gigantes que se conocen como los Nephilims, que no es Netflix, no estoy emocionado, estoy hablando de Netflix, estoy hablando de los Nephilims, ¿ok? Y por eso existió. ¿Qué pasó? De lo espiritual vino algo y tomó posesión de la gente, de lo espiritual de los demonios, que también se hacen pasar por entidades, así como se puede hacer pasar por un santo, se puede hacer pasar por un animal y puede hacer estas cosas. ¿Están pasando? Sí, gente que no conoce lo espiritual no lo puede entender. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice que para que Cristo venga, una de las cosas que se tiene que cumplir es que el evangelio ya se haya predicado por todo el mundo. Con la tecnología que tenemos, ahora es posible que eso ya pasó a la historia, ya se predicó. Antes que decía, Cristo viene, y la gente decía, no, pero pues ¿cuándo va a venir? Tiene muchos años viniendo. No se había predicado el evangelio a todo el mundo. Ahora la velocidad de la internet, con los teléfonos, con la facilidad de viajar, hoy la gente viaja más que nunca. ¿Por qué? Porque ven a Panchito que anda allá en Roma y dicen, no, pues yo también. ¿Cómo le hiciste? Y van y paran allá, ¿sí? En las islas remotas, ¿sí? Todo esto ya se ha dado, ¿sí? Y todo esto es lo que la gente va a ver. Y esto es lo interesante. Y el otro día estaba meditando sobre esta palabra, me había preparado con el Señor. Y el Señor me decía, mucha gente no me conoce. Yo le digo a usted, si Dios viene por usted, si Dios viene por su pueblo, viene por los cristianos, y dice, solamente se van a regresar conmigo los que tienen mi palabra en ellos. Yo le pregunto a usted, ¿cuánta palabra tiene usted en su corazón de que ha leído de la Biblia? ¿Por qué le digo eso? Dale adelante al siguiente versículo, Tania. Porque ahí está. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor me despertó como a las 12 de la noche el otro día y me trajo este versículo a mi mente y no entendía. Dice, sí, pues yo sé que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra no vuelve vacía. Imagínense si la palabra de Dios vino aquí a la tierra y no muchos la tomaron. Si Dios dice, voy a recoger mi palabra, ¿cuánta gente no tiene su palabra en su corazón? Y aunque se quiera ir, no se va a ir con Dios. Porque dice que por lo que viene es por su palabra. Va a recoger su palabra. ¿Cuánta palabra tiene usted que ha leído de Dios? Que conoce de Dios. Si eso es cierto, si eso es un requisito. Y luego me recordó el versículo de las 10 vírgenes. Usted lo ha escuchado y lo ha mencionado muchas veces. ¿Qué dice? Que había 10 mujeres con lámparas de aceite y tenían lumbre, ¿verdad? Unas se prepararon y agarraron más aceite de reserva. ¿Por qué? Por en caso de que pasara la noche y pasara tiempo, se tardara mucho en llegar,
Y ellos se prepararon, 5 lo hicieron y las otras 5 dijeron, con esta la hago. Ahí yo creo la apago y la prendo. Pero aquí está lo interesante, que tenían que tener estas lámparas prendidas. ¿Sí? Tenían que tenerlas prendidas para que estuvieran aluzando. Cuando vino el novio, se paniquearon las 5 que no tenían aceite y dijeron, ya no tenemos aceite, ¿por qué no nos das el tuyo? ¿Sí? Y dijeron las mujeres, no, porque si te damos el nuestro, corremos el riesgo que nos quedemos también en la oscuridad. Vayan y compren. ¿Sí? Entonces estas mujeres en las que se fueron a comprar el aceite, vino el novio y se llevó a las otras. Después regresaron y le tocaron a Dios, le dijeron al novio, no dice Dios, pero le dijeron al novio, dijo, jamás los conocí. ¿Sí? Ya había venido el tiempo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted lo ha escuchado muchas veces. Porque cuando Cristo venga, mucha gente en ese ratito va a decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por lo que dije, no me dejes. Y mucha gente se va a quedar, porque en ese momento no va a poder acumular nada de eso. ¿Sí me entiende? Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Si así fuera, todos los que tenemos la oportunidad en ese momentito decimos, no, pues anduve de lingo y lingo, hice todo lo que quise y vino el Señor y ahí mero. Bueno, unos tienen la oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si caen enfermos, se pueden reconciliar con Dios, pueden buscar de Dios, lo puede salvar. Sí, Dios es Dios, Dios va a salvar a quien quiere, pero déjame decirle algo. Dios también sabe que la gente se quiere pasar de lanza. Y va a decir, ¿cuántos no van a decir ahí mismo, Señor, perdóname? ¿Y sabe qué? No es así de fácil. Porque esas vírgenes también dijeron lo mismo. Hey, se nos acabó el aceite, tuvimos que ir por más. No me importa. Esto era lo que tenían que haber hecho. ¿Por qué le digo que tenían que tener la luz encendida? Porque esta fue una pregunta que yo le decía al Señor. Señor, yo no me sé la Biblia de memoria. Yo la estudio y ciertas cosas. Pero si a eso es, pues yo también me voy a quedar. Porque yo no sé la Biblia de memoria. Conozco gente que la sabe muy bien. Ahí fue donde me recordó la parábola de las vírgenes. Digo, es que no se trata de que estés lleno de la palabra. Se trata de que la estés usando, esté encendida, sea como la sal. Usted ha leído donde habla de la sal. Dice que si la sal deja de dar sabor, que la tira, porque ¿para qué la quiere? ¿Usted sabía que la sal antes se le pagaba a la gente, tiempos atrás, se le pagaba a la gente hasta con sal también? ¿Por qué? Porque la sal era lo único que hacía que permaneciera la comida. No había los refrigeradores ni todo lo que tenemos el día de hoy. Antes la sal era tan importante que usted, si tenía sal, podía preservar comida. ¿Por qué? Pues la ensalada, sí, le echaba sal, no le ponía en la ensalada, y esa podía permanecer por mucho tiempo. Es lo mismo con nosotros. Se trata que la sal, nosotros perseveremos y hagamos que otros perseveren también. ¿Sí? Porque a alguien juntarse con nosotros que conoce de la palabra de Dios, también se van a rozar de esta sal, también se van a rozar de esta luz, también va a querer entender. Pero tiene que haber un cambio, porque si el cambio no existe, va a ser un problema muy grande. Ahora yo le digo algo, yo no sé si usted lo ha pensado, esto yo no lo sabía, pero usted sabe por qué Judas se murió, ¿verdad? Porque traicionó a Jesús y fue y entregó las monedas para atrás y dijo, hey, I'm sorry, me arrepiento, ahí están las monedas, yo no sabía que le iban a hacer esto a Jesús. Yo le digo, si Judas no se hubiera muerto, ¿qué tipo de pastor hubiera sido Judas? De esos que vemos muchos que se roban el dinero de las iglesias. Eso hubiera sido Judas. Imagínese el daño que Judas hubiera hecho. No, si este era uno de los 12 que andaba con él. Bien ratero el tipo. Mira lo que se compra y mira lo que viste y mira lo que maneja y tal vez sigue que piden diezmo y que... ¿Hay Judas ahorita? Hay muchos Judas ahorita. Que se trata de ellos, no se trata de Dios. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero es la verdad. Cuando yo le preguntaba al Señor, esto es lo que me dejaba saber. Judas sirvió un propósito, pero si Judas se hubiera quedado, hubiera muchos como los hay hoy en día. El problema es que él salía de los 12 que estaban ahí y hubiera hecho mucho daño, ¿sí? El corazón de Judas ya venía corrupto desde antes de que le agarrara el pan del plato a Jesús. Y fíjese lo interesante, cuando usted lee los evangelios, que Jesús dice, alguien me va a entregar aquí de los que invité a cenar, alguien me va a entregar.
Y todos dijeron, soy yo, soy yo. ¿Qué le dice eso? Que todos se sentían culpables. Porque imagínense tener un amigo que sepa todo lo que piensas. Qué feo. Sí. Imagínense, nomás diría, no, pues no me le acerco a la hermana Coria porque sabe todo de mí. Ahorita, imagínense tener a Jesús por amigo, que sabía todo lo que ellos pensaban y decían. Así que no por nada ellos dijeron, Señor, ¿seré yo? Pero de todos los que dijeron, Señor, ¿seré yo? Hubo alguien que no dijo eso. ¿Saben quién fue? Juan. Juan fue el único que no dijo eso. Juan era el más amado, dice la palabra de Dios. Pero Juan fue el que le preguntó, Señor, ¿quién es? ¿Qué le dice eso? Que Juan en su corazón estaba bien devoto y hacía lo imposible por estar cerca de Dios. Mientras los otros también lo hacían. Pero era un pleito entre ellos. Constantemente se estaban peleando. No, que quién va a ser primero, vas a ser tú, vas a ser yo. A todos nos pasa eso. Pero lo que le quiero dar a entender es que es importante que usted lea la Biblia. Porque si el Señor lo va a jalar por un cordón que está hecho de las páginas de la Biblia, yo le pregunto, ¿qué cordón es el de usted? ¿Va a sacar un pañuelito de este vuelo? ¿Cómo se lo lleva el Señor? Si el Señor va a levantar su palabra, ¿cómo se lo lleva? Si no la conoce. ¿Qué son todas estas cosas que el Señor nos ha puesto? Es para que nadie nos engañe. Usted va a oír muchas cosas de engaño. Va a oír mucha gente que dice conocer a Dios. ¿Usted sabe por qué son exitosos los judíos? ¿Sabe que los judíos realmente están en las posiciones más altas en el mundo? Hay una compañía que se llama, una compañía financiera que se llama BlackRock. ¿Algunos de ustedes han escuchado quién es BlackRock? Si no, les dejo de tarea que busquen y pongan en Google BlackRock. Es una compañía de finanzas. Esta compañía de finanzas controla el dinero en todo el mundo. Le doy un dato importante. Recientemente, quizás no hace mucho, usted escuchó a Trump que estaba diciendo, voy a quitarles el canal de Panamá. ¿Ustedes oyeron eso? Que porque China lo controla. No, nadie oyó eso. Bueno, Trump fue una de las cosas locas que dijo, ¿sí? Y dijo, les voy a quitar el canal ese de Panamá porque esos nomás lo están controlando y los chinos tienen poder. Y cuando dijo eso, se metió esta compañía que se llama BlackRock. Le dijo, no, párale tantito. Nosotros tenemos inversiones ahí. No puedes llevártela nomás porque sí. ¿Por qué le hablo de esta compañía? Porque el fundador de esta compañía es un judío, ¿sí? Las posiciones, ¿sabía usted que el 20% de los premios Nobel que se dan a toda la gente que hace invenciones y todo eso, se los dieron a los judíos? Y usted dice, pues es que es el pueblo de Dios. Déjeme decirle que parte es cierto y partes no. ¿Por qué los judíos son tan exitosos? Y le doy esta palabra porque muchas veces pregunta a la gente. Dice, ¿cómo sabemos que Jesús realmente es nuestra salvación si los judíos no lo quieren? Lo que tienen los judíos es que ellos son bien persistentes en los estudios. Se aprenden las oraciones, las recitan de memoria. Su ética de trabajar es la misma. Son bien persistentes, ¿sí? Es por eso que los judíos son exitosos. No porque nomás sean pueblo de Dios, sino porque la disciplina de ese pueblo siempre ha sido así. Cuando la disciplina de otros pueblos, como nosotros, los hispanos, somos bien trabajadores, pero no muchas veces estamos a ese nivel donde ellos, por su cultura, están acostumbrados a estar estudiando todo el tiempo, y por eso ellos son tan exitosos. No nomás porque fue pueblo de Dios, sino también por la disciplina que se les enseñó a ese pueblo. Y aquí lo dejo con esto, siguiente slide. Le voy a dejar la curiosidad para que se venga el próximo jueves. Voy a hablar de Génesis. ¿Qué le voy a decir de Génesis? ¿Sabía usted que Abraham, el padre de todos, no era judío? Voy a hablar de eso. Porque si entonces escogió al pueblo judío, pero Abraham no era judío. A la torre. ¿Sabían ustedes que el libro más viejo de la Biblia es Job, no es Génesis? También voy a hablar cómo viene el libro de Job, ¿sí? ¿Sabía usted, según como está escrita la Biblia, no nos dice cuánto tiempo pasó para que sacara a Adán y Eva del Edén? Pero ¿saben por qué lo sacó Adán y Eva del Edén? No nomás porque comieron el fruto prohibido. La razón, y lo dice la Biblia, dice, saquémoslo
antes de que coman del libro del árbol o del fruto de la vida eterna. Esto tiene que ver el pecado de Satanás con el pecado de nosotros. Esto tiene que ver, y lo voy a explicar, por qué Satanás no puede ser perdonado. ¿Usted se ha preguntado eso? Si Dios perdona a todo el mundo, ¿por qué no perdona a Satanás? ¿Sí? Tiene que ver con la eternidad y tiene que ver quién tomó esa decisión. Amén. Ya lo dejé bien enganchado para el próximo jueves. Va a llegar todo. No, déjame ver. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Espero y le cree curiosidad. Pues ese es el propósito. Si usted ha leído la Biblia y ha leído ciertas cosas, hay ciertas cosas que quizás no entiende o no sabe por qué. Déjeme decirle que hay tanta información ahí que uno se queda aún al tiempo de hoy, ¿sí? Que Dios nos revela. Y espero esto le cause intriga y le dé por buscar la palabra de Dios, le dé por leer, le dé por traer preguntas. Y si ustedes tienen preguntas, tráigala para el próximo jueves. No le garantizo que se la voy a contestar inmediatamente, pero la podemos poner para leerla y para explicarla. Amén. Pero es necesario que usted lea. Mi hija Emma, por alguna razón, le dijo, y esto estoy grabándolo para mi cuñada, porque quería saber de la estudio bíblico que iba a dar. Se quedó intrigada. Mi hija Emma le dijo una vez agarró por nombre de decirle Shima a mi cuñada. Ella se llama María del Carmen. Y yo dije, Shima, ¿de dónde salió? ¿Por qué? ¿O qué? Y le preguntamos, Emma, ¿por qué le dices así? No sé, nomás. Y estaba hablando con mi hermano. Y si usted busca, y realmente es Shema, S-H-E-M-A, esa es realmente una oración que dan los judíos. Y está en Deuteronomio 4. Esa oración es lo que dice, escucha Israel. Dice, no me acuerdo el versículo entero, pero es el versículo que nos dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y es la pregunta que le preguntan a Jesús. ¿Sabía usted que los judíos repiten eso en la noche antes de dormirse y en la mañana? Todo el tiempo lo repiten, ¿sí? Que Dios es lo único y lo más que vas a amar, ¿sí? Y habla todo de Deuteronomio, que vas a usar estas palabras con tus hijos y les vas a explicar y vas a prosperar, dice la palabra de Dios. Yo no sabía esto, pero ellos lo rezan día y noche. Cuando se levantan en la mañana y en la noche lo mencionan. Y Jesús no lo dejó. Yo le pregunto a usted, ¿usted ora en la mañana cuando se sale a trabajar? ¿Y usted ora en la noche cuando llega de regreso? Y va a dormir y va a entregar. Yo le digo una cosa, si usted se echa a dormir, perdón por la palabra, era muy feo, hermano, usted se acuesta a dormir, usted no sabe si Dios viene por usted esa noche, ¿sí? Usted entrega su alma a Dios esa noche y le dice, Señor, en mis manos entrego mi espíritu, por si vienes en la noche, ya sé para dónde voy, ¿sí? Si no lo hace, hágalo. Cada vez que ore en la noche, dígale a Dios, Señor, cierro mi día, concluyo mi día, pero en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Si tú vienes por mí, yo quiero que me lleves contigo, porque no sabemos, mañana no está garantizado, ¿sí? Espero que esta palabra lo haga pensar, lo haga meditar. Incline su rostro y vamos a orar, y así los dejamos con los muchachos que van a estar cantando. Padre, en el bello nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Padre, Señor. Yo sé que es mucha información, Señor, pero es palabra, Señor, necesaria, Padre, Señor. Te pido que ayudes a mis hermanos, Señor, a poder tener curiosidad, Señor, de tu palabra, a poder entender más sobre de ella, Señor, a poder conocerte, Padre, Señor, porque muchas veces, Señor, no indagamos lo suficiente y no sabemos muchas veces, Señor, ni por qué, Señor, pasan las cosas. Padre, yo te pido que le ayudes a cada uno de ellos, Padre, según su necesidad, según sus pensamientos, Señor, que tú les has dado, Señor. Dales esa respuesta a sus oraciones, Padre, según tu santa voluntad, Padre. Ayúdalos, Señor, en los conflictos, Padre, Señor, que en veces ellos batallan, Señor, en las decisiones que ellos toman, Padre, Señor. Cuida su casa, cuida sus finanzas, cuida su economía, Padre, Señor. Cuida sus negocios, Señor. Cuida su caminar, Padre, Señor. Cuida lo que ellos emprendan, lo que ellos hagan, Padre, Señor. Ayúdalos, Señor, a prosperar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y a ti te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor.